El tema de hoy es Adán, Eva y sus descendientes. Es muy importante, hermano, hermana, entender y comprender que todos ustedes, nosotros, los hijos, las hijas de Dios, tenemos que aprender más de la palabra del Señor y estar seguros de lo que Él nos enseña. Tenemos que ponerlo en práctica, porque todo lo que habla la palabra del Señor es verdad. Todo lo que está escrito es verdad. Las religiones, todas las religiones que existen en esta tierra, tendrán su pago en el momento adecuado por desviar, engañar o confundir a las personas. También tenemos que tomar en cuenta que el hombre y la mujer, de forma independiente o de forma conjunta, tienen que conocer la palabra de Dios. Y en este tema tenemos dos aspectos. Y vamos a ir desarrollando. El primero, desobediente e incrédulo. El primer aspecto que vamos a ver es desobediente e incrédulo. Nos referimos exclusivamente al hombre y a la mujer. Solamente y exclusivamente la palabra de Dios se refiere exclusivamente al hombre y a la mujer. No hay más. Todo lo demás, todo lo creado, sean animales, sean árboles, sean lo que sea, eso no cuenta. Lo que sí cuenta y lo más importante es el hombre y la mujer. Desobediente e incrédulo. El desconocimiento de la palabra de Dios, aparece el pecado. Es decir, claramente nos está diciendo, cuando uno desconoce la palabra de Dios, aparece el pecado. Es decir, está en pecado. Así que todas las personas aquí en toda la tierra tienen lo que le llaman la Biblia, que es un error, pero le llaman la Biblia. Ya, y conocen, tienen que conocerlo, tienen que leerlo. No pueden tenerlo ahí guardado. De la misma manera, los hijos, las hijas de Dios, yo soy cristiano, yo soy cristiana, y ni siquiera abren una hoja de la palabra de Dios. Por eso dice, desconocimiento de la palabra de Dios, aparece el pecado. Adán y Eva no lo sabían. Es decir, Adán y Eva no sabían nada que era el pecado. Al salir del Edén, conocieron que el pecado produce muerte. Miren, hermanos, Adán y Eva estaban felices, gloria a Dios, con el Señor todos los días, en todo momento, hablando, conversando, una belleza. Hermanos, no había nada de preocupación, no había nada de qué estar afligido. Estaban con Dios Todopoderoso caminando por todo el Edén. Pero entonces, cuando Adán y Eva, al salir del Edén, conocieron el pecado, lo que les produce la muerte, es decir, ellos ya recién conocieron que el alma salía del cuerpo. Eso está en Génesis capítulo 35, versículo 18. Es decir, hay una separación. El alma salía del cuerpo y el cuerpo se vuelve polvo, es decir, vuelve al polvo. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 19. Miren, hermanos, de tanta hermosura, sin preocupación alguna, obedeciendo al Señor, no conocían esto, no conocían la muerte, no conocían el pecado, no conocían el aspecto de la separación, que el alma se iba a separar del cuerpo.
Y eso era la muerte. Y el cuerpo se volvía al polvo. Ellos desconocían completamente. Lo conocieron cuando salieron del Edén. El desobediente e incrédulo Caín, ya directamente, la palabra del Señor así también nos enseña, desobediente, incrédulo Caín. Exigía conocer el Edén, solamente para aseverar, no existe el reino de Dios. Es decir, el desobediente y el incrédulo no cree que existe el reino de Dios. Cuando el desobediente y el incrédulo no cree en el reino de Dios, tampoco no cree en Dios Todopoderoso. El desobediente y el incrédulo puede decir, Dios mío. Puede decir, por el miedo. Es una persona que no conoce a Dios, pero dice, Dios mío. Pero no sabe a quién se refiere. No sabe a quién se dirige. Solamente por el miedo, dice Dios mío. Por eso el desobediente y el incrédulo solamente quiere conocer el Edén. Señor, mostrámelos dónde vives. Señor, mostrate a ver tal como eres. Señor, a ver, quiero tocarte para así creer en ti. A ver, háblame, quiero escucharte. Son palabras y términos que utilizan todos los incrédulos. Todos aquellos que no creen en Jesús el Cristo. Todos aquellos soberbios que por ser autoridades hacen lo que les da la gana. Todas esas personas no conocen a Dios, pero cuando tienen una situación, cuando ya se les aplica la misma injusticia que ellos hicieron, gritan, Dios mío. Y todavía son tan sinvergüenzas, dicen, ayúdame. La palabra de Dios es clara, el injusto recibirá su propia injusticia. El perverso va a recibir su propia maldad. Eso está escrito en la palabra del Señor. Lo mismo que le dicen, lo que cosechas, o digo lo que siembras, vas a cosechar. Cosechas tempestades, pues no vas a cosechar pues tempestades. Siembras maldad, vas a cosechar maldad. Siembras injusticia, vas a cosechar injusticia. Pero son tan rebeldes, son tan incrédulos, son tan soberbios, y dicen, Dios mío, ayúdame. La maldad que ellos hacen, hermano, hermana, van a tener su pago. Y no es así que cuando estén por morirse van a decir, Señor, perdóname, confieso mis pecados y me voy a ir al cielito. No es así. No es así. El arrepentimiento tiene que producir fruto. Las personas que se arrepienten genuinamente hablan de la palabra del Señor. Predican constantemente, no un día, no un minuto, son años. Por eso no es así que cuando estén por morir se pueden arrepentir, ya me voy a arrepentir y me voy al cielo. No es así. Pero el incrédulo eso enseña. Por eso Caín realizaba ofrendas según su conveniencia. ¿Está entendiendo? Él realizaba las ofrendas. Dios Todopoderoso enseñó a Adán y Eva que deben hacer ofrendas.
y les enseñó cómo deben hacerlo, con un arrepentimiento digno, pidiendo que se les perdone sus pecados. Pero como Caín quería ver el Edén, como no lo vio, entonces no cree. Por eso él decía, bueno, yo voy a ofrendar esto. Él ofrendaba lo que, según él, le convenía. En otros términos, hacía lo que le daba la gana. Daba poco, daba mucho, daba con mal pensamiento, pero lo hacía pensando que ya he cumplido y a mí qué me importa. Hay muchas personas que hacen eso. Yo estoy vivo, falta todavía que me muera. Mientras estoy vivo, soy corrupto, engañador, traicionero, asesino, criminal, de lo que sea. Perverso, daño a otros, calumnio. Empiezo a calumniar a uno a otro. Les preparo trampas para que caigan. Hago de todo. Piensan, hermano, hermana, que por estar en la situación en que se encuentren, o piensan que el poder, entre comillas, dinero, los va a salvar. Por eso, hermano, hermana, claramente el Señor nos enseña con Caín. Un incrédulo, un desobediente, haciendo lo que le da la gana. Decía, conozco a Dios, y no conocía a Dios, porque él quería ver el Edén, solamente para decir, no veo el Edén, no hay reino de Dios. Y si no hay reino de Dios, no hay Dios. Por eso Caín era contrario a la palabra de Dios, a las enseñanzas que Adán y Eva le enseñaron a él. Por eso Caín no tuvo arrepentimiento genuino. No cree en Dios Todopoderoso. Siglo XXI hay un montón de Caínes. Hay hartos Caínes. No creen. Quieren verlo a Dios pues, así, directamente, así como persona, tú y yo. La soberbia, la desobediencia, les lleva a esos. Y a los religiosos, ¿qué les enseñan? Injusticia, sufrimiento, dolores, que supuestamente con esos sufrimientos y esos dolores van a alcanzar el reino de Dios. Miren, hermanos, y les enseñan las religiones que Dios está completamente enojado. Anda irado, no tiene tiempo, oye, no tiene tiempo para atenderte. Entonces busca a otros te van a atender, ellos tienen tiempo. Buscan a imágenes, por eso se les llama idólatras. Esas son las religiones. Por eso todas las religiones matan. Que ya vamos a ver por qué lo matan, por qué matan. No quieren que no quieren que crean en el reino de Dios. No creen, no quieren, se oponen. Cuando hablan de Dios Todopoderoso, ellos no quieren escuchar.
Cuando se le dice Jesús el Cristo, el Dios Todopoderoso, peor. Por eso el desobediente y el incrédulo está siempre en pecado. ¿Qué nos dice Juan capítulo 3, versículo 18? Juan capítulo 3, versículo 18. Quien no cree ya está condenado por no confiar en el Hijo de Dios. Bien claro, no confías en Jesús el Cristo, estás condenado, incrédulo, desobediente. Escucha, no crees en Jesús el Cristo, estás condenado. No, yo no creo en Dios, yo soy un ateo y empedernido. Estás condenado. No, yo creo en mi ideología. Estás condenado. No, yo soy una persona religiosa, creo en Dios, pero también tengo mis imágenes para que me ayuden un poquito. Estás condenado. Te haces la burla de Dios. Yo creo en Jesús el Cristo. Te juegas, te haces la burla. Estás condenado. Es claro, la palabra de Dios es bien clara. No te juegues. No te estés jugando. Yo asisto a la congregación. Y yo ya estoy libre, yo me voy a ir con Jesús el Cristo. Tus pensamientos, tus palabras, tus obras, no has confesado, has hecho iniquidades. Todavía dices, me voy a ir con Jesús el Cristo. No te has confesado. No tienes temor de Dios. Hermano, hermana, mire lo que hace el desobediente e incrédulo. Quien no cree ya está condenado. Si tú no tienes temor de Dios, si tú no confías en Jesús el Cristo, estás condenado. Recordemos, escrito está en Génesis capítulo 4, versículo 8 al 15. Vamos a recordar. Es la característica del incrédulo. Génesis capítulo 4, versículo 8 al 15. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Miren, los invitan. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Por eso es el incrédulo. Ese es el desobediente. Esos son los religiosos, quieren matar. Y lo matan. Hermano, hermana, cuando quieren hablar de Jesús el Cristo, los matan. Pero cuando dicen Dios, no les tocan. Pero cuando dicen Jesús el Cristo es Dios Todopoderoso, lo matan. ¿Está entendiendo? Por eso las religiones hablan de Dios. Dios Alá, Dios Buda, Dios lo que sea, Shiva, lo que sea, cualquier cosa son sus dioses. Costumbres, tradiciones, llenito de dioses. Pero cuando se habla de Jesús el Cristo, se molestan. Los quieren matar y los matan. Por eso el Señor le dijo a Caín,
¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Miren, las personas matan y se niegan, yo no lo hice. Pero vos estás, no, ¿acaso yo lo tengo que cuidar? Mienten, siguen en el pecado, siguen embarrándose en el pecado. Ese es el incrédulo, ese es el desobediente, ese es el religioso. Por eso el Señor les dice, ¿qué has hecho? Mire, les pregunta, ¿qué has hecho? No quieren entender. El ateo, las religiones, ayudar, hay que colaborar, dale, sí, hay que apoyarle, macanudo, está bien. Pero ¿cuál es el objetivo? Ven a mi religión. Ven a mi religión. Porque si no vienes a mi religión te mato. No haces lo que yo digo, te mato. No piensas como yo pienso, te mato. Ese es el incrédulo. Es el desobediente. Por eso el Señor le dice a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué le está diciendo el Señor? El Señor le está diciendo, Abel me habla a mí y dice que yo haga justicia. Y esta es mi justicia. En el verso 11. Esa es la justicia de Dios para todos los incrédulos, todos los desobedientes. ¿Qué le dice? Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Miren, hermanos, aquellos que no creen en Jesús el Cristo, aquellos que se están jugando, aquellos que se están burlando, aquellos que niegan la palabra de Dios que se expanda por toda la tierra, aquellos que usan su autoridad para dañar a su prójimo, el Señor que ya les he dicho, maldito seas tú de la tierra. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Los incrédulos y los desobedientes, los perversos, piensan que se van a salvar. Hacen daño, dañan a su prójimo. Tanto que vemos nosotros en noticias, hombres que cayeron en la cárcel, escribieron los libros, una tristeza, una maldad, una perversidad que existe en las cárceles, tanto de hombres como de mujeres. De la misma manera de jóvenes que caen por cualquier circunstancia, piensan que se van a salvar. La corrupción campea. Piensan que se van a salvar. Piensan por tener dinero, casas, vehículos, lo que tengan. Piensan que ya llegaron al éxito. Cuando llegue el momento, como aquí le dijo a Caín, ¿qué hace? Le empezó a señalar para que se arrepienta. Por eso el incrédulo, el desobediente, el soberbio, no cree en Dios Todopoderoso. Dice, ¿qué me va a hacer? Me voy a morir, que me mate. Y eso ahorita lo vamos a leer.
Por eso Dios Todopoderoso le dijo a Caín: la voz de la sangre de tu hermana, de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Este versículo es muy grande. Es para hacer varias prédicas. No entendió. El incrédulo, el desobediente, el perverso no entiende la palabra de Dios. Por eso el Señor le dijo: maldito seas tú de la tierra. Todos aquellos que son perversos, todos aquellos que hacen maldad en esta tierra, son malditos. Dios Todopoderoso ya lo ha hecho. Y ahorita vamos a ver, todos vamos a ver cómo son los malditos. El Señor le dice a Caín: maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Es decir, abrió la boca a la tierra, lo que no debería haber hecho. Por eso también la tierra fue maldecida. Pero aquí claramente dice: para recibir la sangre de tu mano. Es decir, misma persona, ¿acaso no ofrendan a los ídolos llevando la sangre de su prójimo? Esas personas son perversas. Dios nunca se olvida, son malditos. Cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Otro versículo grande para poder hacer muchas prédicas. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Algo sencillo les digo: todos esos corruptos, los perversos, los que hacen maldades, no tienen paz cuando se llenen la barriga de comida, se llenen de plata. No tienen paz, no tienen satisfacción de nada. Errante y extranjero serás en la tierra. Andan, sus pensamientos vuelan, sueñan, no se dan cuenta, son errantes. Les llega la muerte y termina. Se les acabó todo. Nunca buscaron a Dios, nunca fueron justos, nunca amaron a su prójimo. No amaron a su prójimo. Primero vieron la economía. Tengo que tener, hay que tener. Dios Todopoderoso enseñó claramente cuando todo Israel, cuando salieron de Egipto, ¿de qué trabajaron? Para poder tener más dinero. Por eso, hermano, hermana, son errantes. Cuando ya Caín empezó a ver las cosas entre comillas serias, eso usted lo lee en el verso 13, y Caín le dice al Señor: miren, hermanos, cómo son de sinvergüenzas estos incrédulos y estos desobedientes, perversos. Le dice: grande es mi castigo para ser soportado.
Miren lo que hablan, hermano. Por eso dicen Dios. Pero cuando ya se hablan de Jesús el Cristo, no quieren. Grande es mi castigo para ser soportado. Miren todavía el atrevimiento de los incrédulos. Lean que dice en el verso 14. Y me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Miren, echan la culpa. El incrédulo, el desobediente, el perverso, el maldito, queriendo echar la culpa a Dios por la obra que él había hecho. Dense cuenta cuando dice, grande es mi castigo para ser soportado. Dios Todopoderoso enseñó a Adán y Eva para que enseñe también a sus descendientes. Y así lo hicieron Adán y Eva, enseñaron a sus descendientes. Pero hay Caínes que hacen lo que les da la gana, dañan a su prójimo, lastiman. Y por último, los matan. Y después dicen, grande es mi castigo. Tú me estás botando de la tierra. Dense cuenta cómo hablan los perversos. Y ellos dicen, me van a matar. Eso quieren. Ellos primero matan. Y ahora ellos quieren que los maten. Por eso Dios Todopoderoso en el verso 15 le dice, ciertamente que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo agarra. Listo, 8 versículos para enseñar en varias prédicas. El Señor entendía toda su perversidad, lo que hablaba Caín, queriendo mentir y engañar, queriendo decirle al Dios Todopoderoso, tú eres el culpable. ¿Qué cabeza? Por eso Caín fue maldecido por Dios al matar a Abel. Pensó en la respuesta para dominar el mundo, imponiendo la voluntad del ser humano sobre el Creador. Ese era su pensamiento. Al matarlo a Abel, ya vamos a imponer mi voluntad. Yo solito, todo el mundo voy a dominar. Yo solito tengo que dominar. Miren, hermano, la maldad queriendo ser el rey de la maldad. Y nadie lo va a atacar, nadie lo va a destruir. Miren esa, su perversidad, su ilusión falsa. Por eso los desobedientes son errantes en esta tierra. Su castigo lanzado al lago de fuego. Así que ya sabe, hermano, ese es su destino, no es su destino, es su castigo.
su castigo por obrar con maldad en esta tierra. Y por no arrepentirse genuinamente. Por eso que nos dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Es decir, dice, sean condenados todos los que no creyeron en Jesús el Cristo. Es lo que está diciendo. Si tú no crees en Jesús el Cristo, eres condenado. Por eso la palabra del Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es condenado todo aquel que no cree en la verdad. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Por eso dice, antes consistieron a la iniquidad, es decir, antes obedecieron a la maldad, a la perversidad. Miren, hermanos, por eso, hermanos, usted tiene que estar bien claramente, tener la certeza de lo que es el castigo para el incrédulo, para el desobediente, para el perverso. Ese es su castigo. El no creer, hermano, el no creer en Jesús el Cristo es directamente ser lanzado al lago de fuego. Pero hay muchos, siglo XXI, yo creo en Dios, hablan de Dios, mentirosos. Siguen idólatras, siguen hechiceros, siguen brujos, mentirosos, engañadores, abusivos, odian a su prójimo, maltratan a su prójimo. Y piensan y dicen, no, a mí no me interesa la cosa que tengo el bolsillo lleno de dinero, tengo mis casas, todo, a mí nadie me va a tocar. Ese es Caín. Es el mismo pensamiento de Caín. Pero cuando va a llegar el juicio, directamente van a ir al juicio del trono blanco. Ah, no, Señor, es que tú, no va a haber opción de reclamarle al Señor o de decirle tú eres el responsable. Van a estar mudos. Nadie les va a decir, a ver, responder nada. Directamente tú has hecho maldad, tú has dañado a tu prójimo, los has lastimado, los has robado, les has robado, los has matado al lago de fuego. Nada más va a ser. No hay ahí que va a decir, yo, a ver, levanto mi mano, la palabra, Dios Todopoderoso hablaré. No existe eso. Todos los religiosos, aquellos religiosos que han impuesto sus religiones perversas, enseñando, tergiversando, mintiendo, hasta usaron la palabra del Señor, así dice, mentirosos. No van a tener opción para hablar, solamente van a recibir el castigo, así como el Señor le dijo a aquel, maldito, listo. Por eso, hermano, hermana, Jesús el Cristo puso señal en los perversos. ¿Has escuchado? Nadie matará a Caín, dijo el Señor. Le puso un sello. No dijo,
no morirás. El que mate a Caín 7 veces será castigado. Entiende, hermano, hermana. Jesús el Cristo puso señal en los perversos y serán lanzados al lago de fuego. Blasfeman al Espíritu Santo. Por eso son doblemente muertos. ¿Está entendiendo? Pedro imponía sus manos sobre los creyentes y decía, reciban al Espíritu Santo. Y un perverso hechicero le dijo, dame ese poder, ¿cuánto quieres que te pague? ¿Qué tal esa? Perversos, solamente con el dinero quieren comprar algo que pertenece a Dios, el poder de Dios, su amor, su misericordia. Era lo único que hizo es imponer las manos. Y el Señor les daba el Espíritu Santo a aquellos que creían en Jesús el Cristo. Y el perverso dice, dame ese poder. Por eso el Señor que le dice, maldito. Todo maldito será lanzado al lago de fuego. Todos los Caínes, los descendientes de Caín, serán lanzados al lago de fuego. Porque ellos son los que se burlan del Espíritu Santo. El Señor decía, está sano. Que decían los incrédulos, los que blasfemaban al Espíritu Santo, lo hace con el espíritu de Belcebú. Por eso Dios los castigó. Dios castiga a aquel que no cree en Jesús el Cristo. Marcos capítulo 3, versículo 29. Quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás y es culpable de pecado eterno. Es decir, ¿quiénes son los que blasfeman contra el Espíritu Santo? No tienen perdón jamás y es culpable de pecado eterno. ¿Quiénes son estos? Los cobardes, incrédulos, los malditos y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Su parte será en el lago ardiente de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso usted lo puede leer en Revelaciones capítulo 21, versículo 8. Por eso esta es la tristeza del mundo, que permanecen los perversos, no hallan paz, no tienen satisfacción, desean acabar con su vida y no lo hacen. Quieren que alguien los mate y al no existir ellos mismos se matan. De la misma manera sucedió con Saúl, Esaú, los fariseos, los ancianos de Israel y otros. ¿Está entendiendo? Hermano, hermana, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. La tristeza del mundo produce muerte. Claro, es clara la palabra de Dios. Incrédulos, desobedientes, perversos, malvados, tienen tristeza del mundo. Y esa tristeza del mundo produce muerte. Ahora entendido, hermano, hermana, ¿cuál es el fin del idólatra, del perverso, del incrédulo?
Por eso nosotros hablamos, hermano, la palabra del Señor y usted va a hablar. Le dicen, usted al incrédulo, al perverso, a aquel que no cree en Jesús el Cristo, vas a ser lanzado al lago de fuego. Así dígale. Va a ser lanzado, se molestan. Oye, cuando se le dice, crees en Jesús el Cristo, nada, que esto, vas a ser lanzado al fuego, ya decir, quieren reaccionar. Aquellos que niegan la palabra del Señor, se oponen de la palabra del Señor, dañan a su prójimo, los dañan, los dejan locos, los dejan lelos, los matan. Y los perversos están mirando, se satisfacen en la maldad y en la perversidad. Van a ser lanzados al lago de fuego. Piensan que por morirse, ya murió, ya me morí, ya como nadie me mata, yo me mato. Listo. Peor aún, has acelerado más rápido ser lanzado al lago de fuego. Y aquellos que son perversos, no, quiero estar vivo, vivito. Y se cuidan, entre comillas, de todo. Han sido perversos. A todos los perversos y malvados les llega una enfermedad desconocida y no hay cura humana. Por si acaso, hermana. Todos esos perversos, una enfermedad les llega que no la conocen y tampoco no tiene cura. Se mueren. Cuando les hagan ahí una procesión grande, ya está muerto. Aun cuando haya palabras, era una buena persona, ayudaba, etcétera, etcétera. Y era perverso, de nada le sirve. Hombres santos, hijos de Dios, mujeres santas, hijas de Dios, ni una palabra hablaban cuando fallecieron. Nadie les elogiaba. Porque no estudian la palabra del Señor. Los incrédulos no quieren. Rechazan la lectura. Por eso usted dijo, hija de Dios, defínase. Si usted no estudia la palabra de Dios, va a estar en pecado. Y el pecado es muerte. Muy bien, ahora vamos al segundo punto. Por uno, muchos serán hechos justos. En Génesis capítulo 3, versículos 16 al 21, Jesús el Cristo no maldijo al hombre y a la mujer que cree en Jesús el Cristo. Les dijo que por desobedecer, la mujer aumentará su dolor de preñez y el varón con el sudor de su rostro comerá el pan. Hombres y mujeres que creen en Jesús el Cristo, solamente por desobedecer tienen este aspecto, pero no son malditos. Dios Todopoderoso no los maldijo. En Génesis capítulo 3, versículo 14 al 15, Jesús el Cristo maldijo a la serpiente. ¿Entienda? Maldijo a quien lo tentó. Dios Todopoderoso
Todopoderoso maldijo a aquel que tienta. Y Dios Todopoderoso dio potestad, es decir, autoridad y poder a la mujer y a su simiente que la aplasten. Miren, hermanos, la serpiente tentó y Dios Todopoderoso dio autoridad, poder, para que aplaste a la serpiente, que aplaste al tentador, a la tentadora. Tal como está escrito en Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19, que dice: he aquí les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Miren, hermano, Dios Todopoderoso maldice al tentador, maldice al que hace trampas, maldice al que provoca cualquier acción. Piensa, a este le voy a decir para que ataque, le dañe. Lo maldice, como lo maldijo a Satanás y a los demonios. Son malditos. Y Dios Todopoderoso dio potestad, dio autoridad y poder para pisar a la serpiente, a los escorpiones, a Satanás y a los demonios, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Está entendiendo, hermano? Y nada les dañará. Jesús el Cristo sabía lo inocentes que eran Adán y Eva. Sabía. No conocían la muerte, no conocían la tentación, no conocían la mentira y el engaño, no conocían el pecado. Tal como lo expone en Génesis capítulo 1, versículo 28. Por eso Dios Todopoderoso nos enseña en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. En Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Mi pueblo fue castigado. Mi pueblo fue cortado porque le faltó sabiduría. Entiéndase aquí sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, si yo no conozco la palabra de Dios, voy a ser cortado. Voy a ser separado de Dios. No lo voy a ver a Dios nunca más. Pero si yo conozco la palabra de Dios y si yo cumplo la palabra de Dios, voy a estar con Dios Todopoderoso, con Jesús el Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, eternamente. Pero si yo no conozco la palabra de Dios, voy a estar separado de Jesús el Cristo. Entienda, hermano, hermana. Así que ahora póngase a estudiar la palabra de Dios. Póngase a escuchar las prédicas. Escuche. Y hable. Y predique. No esté mudo, no esté muda. No esté calladito. No, es que en mi trabajo no podemos hablar de Jesús el Cristo porque me botan. Me insultan, se hacen la burla. Oye, ¿acaso la palabra de usted? Usted solamente es un mensajero, una mensajera, nada más es. No
no es nada suyo. Usted está llevando el mensaje, está llevando la palabra de Dios. Y aquel que se burla, no se está burlando de usted, se está burlando de Dios Todopoderoso. Entienda, ¿por qué se calla? No, es que yo, oye, estás llevando la palabra de Dios, ¿entendés? Estás hablando la palabra de Dios, comprendés. No es tu palabra, no es tu obra. Es la de Jesús el Cristo, su palabra de Jesús el Cristo, su obra del Espíritu Santo y el mandato del Padre. ¿Entienda? Por eso usted tiene que entender y comprender. A usted no lo están insultando. A usted no lo están dañando. Por eso el Señor dice, tú que has levantado tu mano contra tu hermano, maldito eres. ¿Está entendiendo? Entienda, hermano, hermana. Por eso no se calle, predique, hable, enseñe. Por eso el hijo o la hija de Dios que dice, como está escrito en Miqueas capítulo 7, versículo 7. Miqueas capítulo 7, versículo 7. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. ¿Está entendiendo? Esa es mi esperanza. Mi esperanza es Jesús el Cristo. Yo espero en Jesús el Cristo, mi salvación. Mi Dios me escuchará. Ahora ya sabe su nombre, Jesús el Cristo. Jesús el Cristo me escuchará. ¿Está entendiendo? Si Jesús el Cristo le escucha a usted, también le escucha el Padre y el Espíritu Santo. Le está escuchando Dios Todopoderoso, Padre, Jesús, el Espíritu Santo. ¿Me entendió? Por eso es mejor hablar, hermano, hermana, la palabra de Dios. Es mejor estudiar la palabra de Dios que antes de decir tengo que hacer esto, el otro. Es que mi trabajo es harto mi trabajo y tengo que yo entregar todo lo que me han dicho. Oye, date un tiempo. Por ese tiempo que te des una hora conociendo más la palabra del Señor, puedes ser libre y vas a ser libre y vas a ser salvo. ¿Entendés, hermano, hermano? Esa esperanza la tuvieron Adán y Eva. Y así enseñaron a sus descendientes. Por si acaso, hermano, hermano. Adán y Eva enseñaron a sus descendientes. Caín no escuchó. Fue maldito. Abel escuchó. Fue bendito. Luego, Set escuchó. Y desde Abel, Set y toda la línea, hasta hoy, siglo XXI, todos los que hemos escuchado la palabra de Dios, creemos, confiamos y seguimos a Jesús el Cristo. Por eso Adán y Eva tuvieron esta esperanza y enseñaron a sus descendientes. La esperanza está permanente en ellos, que Dios Todopoderoso los salvará
y toda su simiente que obedecen la palabra de Dios. Hermano, hermana, hemos aprendido y tenemos que seguir. Todos los hijos de las hijas de Dios, estén solteros, estén casados. Los solteros predicando, las solteras predicando, los casados predicando y enseñando a sus hijos y a sus hijas. Eso no se olvide. Segunda Corintios, capítulo 7, versículo 10. Segunda Corintios, capítulo 7, versículo 10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Por eso Adán y Eva conocieron la tristeza de Dios, que Dios le dio. Es decir, ya no lo verán con sus ojos, pero sí lo oirán. ¿Están entendiendo? Ellos sabían, Adán y Eva sabían que han pecado. No lo van a ver a Dios, pero sí lo van a escuchar. Sí lo van a oír. Nosotros, hermanos, no vemos a Dios, lo sentimos a Dios. Sentimos la presencia de Dios en la vida de nosotros, en la vida del hijo e hija de Dios. Aquel que cree y confía en Jesús el Cristo siente la presencia de Dios. No lo ve, pero siente la presencia de Dios. Y también lo escucha. ¿Está entendiendo? Miren, hermanos. Por eso en Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, los conozco y me siguen. Eso dice Jesús el Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, los conozco y me siguen. Hermano, hermana, tú que estás sentado aquí en esta congregación, o a los hermanos, las hermanas que están sentados en las diferentes congregaciones, tomen muy en cuenta, mis ovejas oyen mi voz. ¿Usted escucha la voz de Jesús? ¿Escucha la voz de Dios Todopoderoso? Si usted escucha, le sigue a Jesús el Cristo. Pero si usted no escucha la voz de Dios, no lo sigue a Jesús el Cristo. Para que pueda usted escuchar la voz de Dios, estudie la palabra del Señor. Ore, arrepiéntase, pida perdón, constantemente ore y usted seguirá a Jesús el Cristo, porque Jesús el Cristo a usted lo conoce, la conoce. Entienda. También conocieron la misericordia de Dios, es decir, Adán y Eva también conocieron la misericordia de Dios. El tiempo de volver nuevamente donde Él. Ese tiempo será pronto. Dios Todopoderoso consuela a los hijos, hijas de Dios, porque se arrepienten verdaderamente, adorando a Jesús el Cristo, pidiendo su misericordia y estar juntos con Él nuevamente. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso nos consuela. Hemos desobedecido, sí, hemos desobedecido, pero nos hemos arrepentido. Y Dios Todopoderoso nos consuela. Nos ayuda, nos levanta. Todo dolor y sufrimiento nos los quita. Todo lo quita, el dolor y sufrimiento.
nos consuela con sus palabras, nos consuela con los mensajes, nos consuela con la lectura de la palabra de Dios, nos consuela oír las personas que predican la palabra del Señor. Nos consuela en cada momento, hermano, hermana. Por eso usted tiene que escuchar la voz de Dios. No lo ve a Dios Todopoderoso, pero siente la presencia de Dios Todopoderoso en su vida. Por eso, hermano, por un hombre entró el pecado y por otro la salvación. El segundo permanece eternamente. Ahora usted ya entendió, que comprendió, hermano, hermana. Y ahora escuche plenamente lo que está escrito en Romanos capítulo 5, versículos 17 al 19. Romanos capítulo 5, versículos 17 al 19. ¿Por quién entró la salvación? Si por un delito reinó la muerte, por causa de uno, los que reciben la abundancia de la gracia, de la misericordia y de la justicia, muchos más reinarán por un Jesús el Cristo. Así que, de la manera que por un delito vino el juicio a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así, escuche bien esto, por la obediencia de uno, muchos serán hechos justos. Amén.